tiempo para compartir. Bienvenidos a Tiempo para Compartir. Hoy, desde Tiempo para Compartir, se debate sobre el libro de Fernanda Melchor, Temporada de huracanes. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí a todos. Todos hacemos el taller de lectura. Este es el 5º curso consecutivo que se hace el taller de lectura y creo que también hay que recordarlo. Esto es un taller de lectura que nace en UDP Madrid, que nace con los inicios del cambio de presidencia y de alguna forma continuamos el grupo motor. El grupo motor es Lola, es Cristóbal y Marisa, y al que se une Silvia, ahí, y son 5 años quienes llevamos. Dar la bienvenida, porque esto se graba, a los lectores que lo visionen o escuchen más tarde, a través de vídeos o a través de audios. A estos les recuerdo que si quieren participar, el email es info@acervointergeneracional.com, y a los que estamos en el taller, que ya lo sabemos, que este taller se graba. Esto es Tiempo para Compartir. Agradecemos a Julián, que siempre está ahí y nos proporciona la plataforma online y la grabación en la que lo hacemos. Tenemos una cosa también muy bonita que comentar, que cuando esté sobre Berta, que cuando esté Pía lo comentamos, para recordármelo. Bueno, el libro, vamos a hacer un encuadre del libro. Tengo la mano levantada. Sí, ¿y qué quieres? Sí, pues quería recordar que, nada. Estamos en el libro y el título del libro es Temporada de huracanes. Es la autora Fernanda Melchor. Vamos a decir que es una novela negra porque hay una muerte. Yo no sé si es negra, pero pero hay una muerte. Y es una novela de realismo social, narrada en tercera persona, de forma no lineal, con monólogos internos, largos, rumores colectivos, y es un realismo violento. Tiene 224 páginas, es del año 2017 y el idioma es el español mexicano. ¿Os parece bien? Bueno, sí. Esta es un poco el punto de encuadre de la novela. Como no está Pía, pues vamos a empezar por Mariaje, que nos vas a presentar los libros de del próximo taller, y ya dejas la parte de tu narrativa. Y si alguien se tiene que marchar antes, por favor que lo diga y lo hacemos. Se adelanta. Mariaje. Vale. Bueno, pues antes de nada quería comentar que, claro, como saltó el turno, yo tenía pensado hace mucho un libro, pero que era de una autora, que era lo que me tocaba femenino. Pero al saltarse el turno este pasado, bueno, lo comenté con Marisa, ¿qué te parece si pongo también este que tenía pensado o me busco uno? Y entonces, bueno, por seguir la tradición, me he buscado uno, pero así muy rápidamente, que fuera un autor. Entonces, por otro lado, también me acuerdo de que hace poco se comentó que estábamos siempre con novelas pues muy modernas, muy actuales, bueno, que no era malo, pero que también estaba bien de vez en cuando volver a algún clásico y todo esto. Y entonces, bueno, pues así pensando en ello, se me ha ocurrido pensar en un autor que a mí en su momento me gustaba muchísimo, que tiene una amplia trayectoria como escritor y como escritor todos los palos ha tocado, y que ahora, digamos, las últimas obras quizá me han parecido demasiado paródicas, pero que me sigue gustando cómo escribe, que es Eduardo Mendoza. Es
supongo que lo conocéis de sobra todos y habréis leído a lo mejor todos los libros. Y por eso es verdad, y conoceréis que ha escrito muchísimos libros, ha escrito ensayos, ha escrito obras de teatro, ha escrito guiones, traductor, como traductor ha sido también muy importante. Y entonces yo he pensado en dos obras cortas, claro, que fueran de menos de 200 páginas, una en su vertiente humorística, picaresca, y otro en la más seria, digamos. He sacado foto de las portadas y luego, si queréis, lo pongo lo pondré en el WhatsApp, pero bueno, sabéis perfectamente quién es y todo, y además era muy fácil encontrar estas obras en la biblioteca sin ningún problema, a lo mejor las tenéis. Una de ellas, desde luego, y que fue la primera que inauguró su serie del detective humorístico, que era El misterio de la cripta embrujada. Estoy segura de que todos la habéis leído, pero a lo mejor, igual que yo, hace muchísimo tiempo. Y yo recuerdo que me lo pasé muy bien leyéndola, y ahora lo releeré si se elige este. Y otro en su vertiente un poco más seria, que ha tenido novelas muy complejas, muy serias, muy importantes, que han ganado muchos premios. Y esta es una, digamos, un poco menor, pero también muy interesante, que es El año del diluvio. Entonces, el año del diluvio. El año del diluvio. Ahora voy a poner en el WhatsApp las portadas de los dos. Pues a lo mejor en una semana elegimos entre todos cuál preferís. Y ya está. Y entonces era por comentar un poco, pues eso, pues Eduardo Mendoza, que ha sido premio Cervantes, premio premio Princesa de Asturias de las Letras, un montón de premios en Francia por La ciudad de los prodigios, que yo creo que es su mejor novela. Para mí es la mejor, pero claro, es larguísima. Podemos tener hasta 250 páginas. Por eso, de estos dos que he dicho, pues al menos en las ediciones que yo tengo, que son de la época, son súper antiguas, El misterio de la cripta embrujada se publicó en 1979, por eso es interesante, aparte de que sea divertido y cambiemos un poco de tercio en relación con la anterior que hemos leído, pues te puede remitir a una Barcelona de esa época y a una ciudad de esa época en la que puede que nos haga hasta gracia. Esta tiene 177 páginas. Bien, rapidita. Y la otra 171, o sea que en cualquier caso son cortitas. Muy bien. Entonces, bueno, yo luego pongo eso, si queréis, todos lo decidimos y ya está. Y luego ya hablando de la novela de Fernanda, no me acuerdo el apellido, Fernanda... Sí. Melchor. Melchor. Sí, como los Reyes Magos. Pues yo, no es por llevar la contraria, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Es verdad que es truculenta, que es muy fuerte, que hay mucha violencia y que tiene una forma, vamos, que tienes que estar muy atento leyéndolo para irte enterando, y palabras que no sabes, pues sacándolas, pensando en el contexto y todo eso. Pero como historia, el hilo conductor del asesinato de esta bruja, a mí me parece que está muy bien llevada la forma de cómo lo cuenta cada personaje, y bueno, prescindiendo un poco de tanta escena violenta y hipersexual, demoníaca, que bueno, que una o dos están bien y algunas ya te cansan, pero a mí me parece que está muy bien contado y a mí me ha resultado una escritora muy interesante. De verdad que el libro me ha gustado bastante. Muy bien. Y ya está. Pues muchísimas gracias, María G. Os puedo decir, porque hay mucha gente que lo ha leído, pero ante las críticas, que vamos, me he trabajado el libro, y una de las cosas que hablan, porque si os dais cuenta, es el hilo, como bien dices, es la muerte de la bruja, pero cada capítulo lo habla un personaje. Y esto lo llaman así narrativa polifónica, de varias voces. Es decir, que también es una nueva, para mí, una nueva forma de afrontar la lectura de una novela. Y luego van hilvanando, claro, ¿sabes?
Así sí, sí. que en eso que tú dices es una escritura, así lo llaman, y lo he buscado, narrativa polifónica. Os voy a leer un pequeño capítulo, vamos, un segundo. Es el capítulo 2 que habla de la bruja, porque el 1 es una introducción. La decían la bruja, igual que a su madre, la bruja chica. Cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios, y la bruja secas cuando se quedó sola, allá por el año del deslave. Si acaso tuvo otro nombre, escrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de sus armarios que la vieja tiborraba de bolsas y trapos mugrientos y mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida. Si alguna vez llegó a tener nombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo, fue algo que nadie supo nunca. Ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que la llamaran de otra manera. Era siempre tú, zonza, o tú, cabrona, o tú, pinche hija del diablo, cuando quería que la chica fuera a su lado y le hiciera caso. Pues ahora seguimos con... Levanta la mano, Julia. Sí, he levantado la mano yo por dos motivos. Primero, pues si quieres seguir, sigue tú ahora ya. ¿Ya estás ahí? Vale. Haces tu intervención. Vale, pues os lo agradezco, porque un cuartito de hora antes sí que me voy a tener. Perfecto. Me alegro mucho de estar aquí, porque es verdad que he andado un poco ahí, pues eso, en otros rumbos. Bueno, a mí os tengo que decir que me ha gustado no mucho, sino muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Me ha parecido una novela que hubo que pasar un Ecuador cuando la empecé a leer, porque además empecé a ver vuestros mensajes de que la abandonabais, y a mí ya me había empezado a enganchar un poquito. Sí que es verdad que disuade un poco, porque realmente es un lenguaje tremendo, hasta que me di cuenta que en realidad es que el lenguaje encarna la propia realidad, y desde luego ella es una artista utilizando el lenguaje. Es que es un lenguaje vivo. Esa violencia se oye, igual que el sexo también se siente, no es que se sienta, pero la verdad que también se oye, y hasta se puede sentir, sí. Entonces a mí me parece un prodigio de novela de la autora, un prodigio. El lenguaje a mí, aparte de las historias, que es lo más importante, pero bueno, importante es todo, porque el lenguaje es tan rico, y luego me ha fascinado la riqueza de lo mexicano, lo español y lo indígena, porque hay muchas palabras nativas, indígenas, y hay muchas palabras españolas que ya no las utilizamos tanto. Entonces, el lenguaje, desde luego, aunque es crudo, vulgar, soez, desde luego me ha encantado. Ese ritmo trepidante que tiene la novela, torrencial, es que es parte de ese mundo trepidante, torrencial, marginal, áspero, duro, enfermo, tremendo. Entonces, bueno, pues a mí los personajes que más me han gustado, por supuesto, es Norma. Para mí Norma es el personaje a la que quieres. Lo entiendo. Sí. A Norma la quieres muchísimo durante la novela, el espacio que ella ocupa en la novela, ¿no? La verdad es que no recuerdo ahora cómo acaba Norma, pero toda esta gente acaba mal. Entonces, pues entonces Norma sí que representa, y además yo creo que ella también representa lo que es el eje de la novela. Ella sí que es un espíritu puro, bondadoso, pero claro, asume papeles que no le corresponden. Ser madre antes de tiempo, no poder tener una evolución en su vida para convertirse en un ser adulto. Entonces, a Norma la verdad es que la quieres y te gustaría que le fueran bien las cosas, porque realmente es una víctima más. Todos ellos son víctimas de una situación muy dura en México y en otros lugares, ¿no? Entonces, para mí la novela no es negra, la novela es social radical, marginal, negra, no sé, negra por el color sí, pero no es negra, no es una novela negra, es eso, es totalmente. Pero vamos, ese nombre se le puede poner por la oscuridad, ¿verdad?, de las situaciones. Y el otro personaje, la bruja, para mí, que es el otro personaje que me interesa más también, o que me ha gustado más, en realidad la bruja es que
es algo como representa para mí el deseo, el tesoro que esconde es lo que ellos quieren, porque en realidad son pobres bueno, pobres, o la forma de ganarse la vida, pues francamente no es que sea muy constructiva, pero representa el deseo de alguna manera, la bruja. No he entendido muy bien porque al final hay bueno, es que ya lo de la homosexualidad es terrible, terrible, yo sí lo veo terrible porque, madre mía, creo que la bruja en realidad, yo he interpretado que era el marido, he interpretado que podía ser el marido de la bruja vieja. Entonces, porque luego sí que hay varias escenas de... Yo he interpretado que era la hija de la bruja vieja. Bienvenida, Silvia. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, pues eso, que a mí me ha gustado muchísimo. Te voy a hacer una pregunta cuando acabes. Una pregunta, Julia. Vale, yo básicamente es lo que os he dicho. Muy bien. Tú que has hablado, Julia, lo voy a hacer ahora porque te vas a marcar un lenguaje. No sé, vamos a apagar todos menos los micrófonos, menos el que esté. Hola, Dolores. Hola, mi niña. ¿Qué opinas de ese lenguaje que es sin puntos y aparte todo es seguido? Tú que has hablado de un lenguaje vivo, tan fuerte, que te mete en la escena sexual, que te mete en la violencia, que vives la violencia cuando lees eso, aunque no quieras. Es tan fuerte, tan potente. Yo comenté que Dolores, que me resultaba muy agobiante. Dolores, apaga el micro. ¿Te lo has preguntado a Dolores o a mí? A ti, Julia. Vale, bien, pues es que claramente lo he dicho, ese lenguaje torrencial es un retrato de las vidas de estos señores, de estos personajes. No tienen tregua, es una especie de náusea continua, ¿no? De vomitona. Entonces es como he visto yo el lenguaje. A mí no me ha incomodado, pero hay veces es verdad, no me ha incomodado. A mí me ha parecido, vamos, prodigiosa la novela, me ha gustado mucho más de lo que esperaba, la verdad. Es muy creativa porque utilizar un lenguaje sin puntos y aparte le da una fuerza que no tendría. Vamos a continuar con Mariche. Mariche, a ver. Hola, a mí también me ha gustado, la he leído entera. A mí me parece esta novela escrita a 4 voces, basada, aparte está lo de la muerte de la bruja, que ya se ha hablado, no voy a repetir, pero está basada fundamentalmente en el protagonista, que es Luismi, que luego entendemos en un momento determinado que le llaman Luismi, aunque se llama de otra manera, porque canta muy bien y le recuerda al cantante Luis Miguel. Entonces, precisamente todos van dando la visión que tienen de este Luis Miguel. Y entonces, pues, empezamos con la prima, que le odia, porque es el favorito de la abuela, ella se tiene que encargar de todo, y es la que además denuncia luego el crimen. Te va dando una pista del ambiente que tienen ahí. Desde luego lo que más conmueve, ya me logró atrapar completamente, es la parte en la que habla Norma. Norma ya se ha visto, ya se ha dicho algo, ya ha dicho algo Julia, es la que nos muestra de verdad la violencia contra la mujer que hay en ese ambiente. Es increíble su historia y efectivamente te dan ganas de protegerla y de quererla. Pero vamos, ahí muestra claramente la violencia contra las mujeres. Luego, además de la violencia que se ve en general ahí, en ese ambiente, en ese pueblo, también muestra un ambiente paupérrimo. Son todos muy pobres. Ganan dinero a base de ofrecerse a los homosexuales que pasan por allí. Luego hay la última parte, está escrita está narrada por Brando, que es otro amigo, que es un niño que está yendo al colegio y deja de ir al colegio. Y también nos da, nos cuenta además del crimen, de verdad, el ambiente que tienen entre ellos, cómo se venden, de qué viven, qué es lo que les interesa. Me parece eso desgarrador. A mí me ha gustado y ya os digo que me atrapó exactamente cuando empezó el capítulo de Norma y luego el de Brando me parece muy interesante. La descripción que hace del ambiente con la violencia y lo paupérrimos que son, ¿no? Son gente desesperada. En cuanto al estilo, pues resulta que este estilo sin puntos
aparte y sin párrafos separados, lo debe, se inspiró en Gabriel García Márquez, ya lo ha contado así, vamos, en Gabriel García Márquez, en una novela, bueno, no me acuerdo ahora cuál, de él, que escribía así. Gabriel García Márquez había introducido ya ese estilo y ella lo siguió y cuenta que lo usó en uno de los capítulos y ya le gustó y siguió así. Este libro, que yo digo también que me ha gustado, me ha atrapado al final, aunque ha habido no solo frases sino párrafos enteros que no entendía. Pues me ha parecido muy interesante y el estilo, ya os digo, que es muy llamativo también, pues está inspirado en García Márquez, o copiado de García Márquez. Y bueno, a mí sí me ha gustado, me ha interesado, me ha atrapado, sí. Pues muy bien, Maritxell, muchísimas gracias, muy bonito y muy interesante lo que cuentas. Os voy a leer un párrafo del siguiente capítulo, que es el capítulo número 3, porque cada uno, y esta es quien habla, es la nieta mayor de la abuela, que es otro personaje, se llama Yesenia. Y Yesenia nos cuenta: la Balbi y la negra dijeron, pues a la mierda entonces, a la mierda contigo, y con la fonda y con los pocos huevos de Maurilio. No nos vamos y no volverás a vernos jamás, ni a nosotros ni a nuestras hijas. Y agarraron a sus chivas y a las chamacas, pero la abuela se les fue encima y las jaloneó en la puerta y le dijo que estaban locas si creían que ella iba a permitir que se llevara a las niñas para volverlas igual de putas que ustedes, ¿verdad? La negra y la Balbi podían largarse a la chingada, pero las chamacas se quedarían con ella. Y por más que las otras gritaron y patalearon, la abuela no soltó prenda y tuvieron que largarse solas al norte, donde decían que había mucho trabajo por los pozos petroleros y no volvieron a la Matosa ni siquiera cuando el tío Maurilio finalmente estiró la pata. Y qué bueno que no regresaron, porque les hubiera dado chorro de ver cómo la abuela se gastó el dinero que no tenía para darle a su hijito santo el entierro que según ella se merecía, un entierro de esos que hacía años ya no se veía en el pueblo, con tamales de borrego para todos los presentes y conjunto norteño y mariachis y cajas de aguardiente. Este es otro de los personajes que nos habla. Y ahora Silvia, cuando tú quieras, te toca a ti. Solo quería haceros una pregunta. ¿No está Pía, que era la que iba a explicar? Es que yo tengo un cuadrado donde ponen 5 más. No acaba de aparecer. ¿No? Sí, ya está Pía. Silvia, te toca a ti. ¿Qué es lo que nos quieres contar? No, que me refería a que yo sigo teniendo un cuadrado aquí en el ordenador donde me pone 5 más, no sé qué más son ni se les ve. Entonces, Silvia, si pinchas ahí, parece al lado a la derecha un listado de todos los que están. Un listado, sí, pero yo sigo sin verlos en fotografía, por decirlo así, en vídeo. Porque no caben todos, supongo, en tu pantalla. Ah, debe ser algún problema de Vamos a seguir con el taller de lectura. ¿Qué te ha parecido la novela? Bueno, entonces, no, perdona, quería preguntar si antes de decir nada, Pía había explicado ya algo. No, Pía de acaba de entrar tras tu intervención. ¿Qué te ha parecido, Silvia? No, yo soy de las que no he podido, no digo ya ni acabarla ni llegar a la mitad. O sea, cuando la empecé a leer, no sé, me pareció... No digo nada malo en el sentido de que probablemente la novela sea muy buena. En eso no me meto en una cuestión personal. Claro. La forma de escribir se me hizo bastante cuesta arriba, la cantidad de palabras que hay, pues indigenismos, lo que sea, que no sé lo que quieren decir, la exageración en tacos, palabras malsonantes, siempre las mismas. Y llegó un momento en que yo intentaba leerla, pero es que no me enteraba de nada, ni me interesaba nada. Hice el esfuerzo, yo creo que hasta la página 40 o así,
y luego ya nada, adquirí lo que nos decía el otro día Marisa, el derecho del lector a no acabar una obra. Y entonces solo estaba deseando ir a hablar a Pía para que ya nos explicara pues su visión de la obra, claro. Sí, Muchísimas gracias, Silvia. Pues vamos primero a escuchar a Pía, y Pía, después de ti, le toca a Berta, porque en este orden que hacemos, ahora es tú, Pía, y después Berta, que ya no la veo a Berta, pero estará por ahí, como dice Berta. Pía, ¿nos explicas un poquito la novela? Porque, bueno, yo creo que ya han dicho lo que es la novela. Llegué hace un rato ya y la estaba estaba ahí, escuchando y me parece genial que hayas estado leyendo trocitos también de cada personaje. Sí, es cierto que el flujo de conciencia es difícil de leer, a mí también me costó, y yo he vivido 5 años en México, así que entiendo perfectamente las groserías que dicen, pero me parece de una fuerza impresionante la novela. Con razón ha ganado premio. Y la historia me recordó incluso, no sé si vieron la película Feos, Sucios y Malos. Es una película italiana de los años, creo que de los años 70 o algo así, de Ettore Scola, donde la gente a lo lejos se ve Roma, ellos no conocen Roma, ellos viven en su barrial. Y lo que pasa ahí es un poco más amable, no es tan brutal. Ettore Scola, en cambio, Fernanda Melchor no tiene compasión, digamos, cuenta las cosas tal como son. Y quizás en eso está el hecho de que ella es periodista de formación, y ella misma dice, yo no podría haber escrito esto si no hubiera sido periodista. Y incluye en muchas de las cosas que va contando hechos reales que los transforman. Ella había empezado pensando hacer como algo al estilo de Truman Capote, contando un crimen, pero se dio cuenta que ella no podía ir a la Matosa porque era demasiado peligroso. Entonces dijo, no vale la pena que me exponga por algo que lo puedo hacer en ficción. Incluso cuenta que tomó cuentos de otros autores, una escritora costarricense. Está incluida en uno de los eventos, pero yo no conozco no podría decir cuál era. Entonces ella toma el flujo de conciencia, que James Joyce, esos son autores que empezaron con eso de no poner punto, 5 páginas descubriendo una Magdalena, Proust, vienen una tradición muy fuerte y que no se usa mucho porque exige mucho del lector. Esta es al estar uno activamente presente, porque como no tienes punto, casi no puedes dejar la novela porque estás siguiendo ese pensamiento y te metes, por lo menos a mí me pasaba, no podía dejarla hasta que terminara el capítulo porque nunca llegaba al punto, no llegaba el respiro, y estás adentro de esta lógica absolutamente desfasada de la realidad, porque están todos drogados, muchos del momento están razonando estando muy drogados. La fuerza del catolicismo, de la familia, y cómo eso los condiciona, y no aceptan el hecho de que son homosexuales a lo mejor, o que saben que no, y son prostitutos del mundo, porque Brandon tiene un amor por Luismi que no puede declararse a sí mismo, y él es hijo de una mujer muy religiosa, y él al final se enfrenta al diablo, ¿no? En toda la locura se da cuenta del mal, y que el mal lo tiene, y lo remata además en la novela con lo que pasa en la cárcel. No quiero tomar el tiempo para de todo, pero cuando la leí yo dije, esta es una de las cosas más impresionantes que he leído
y quería, lamento que haya sido difícil. Es cierto que entrar en mentes que no son las de uno es complicado, ella te hace entrar en ese mundo. Incluso la chica, ella es buena, pero dentro, o sea, es porque es pequeña, ¿no? Y se da cuenta que ella es la amante del amante de su madre. Y ella va dispuesta a morir. O sea, ella entiende que no tiene perdón y que no tiene futuro. Es como ese gran desaliento que pasa en ese mundo tan pobre. Bueno, les doy la palabra a los demás. Bueno, muchísimas gracias, Pía, queda muy bonito. Ahora le toca a Berta, pero yo quería compartir con el grupo de lectura el acontecimiento que tenemos y que estamos viviendo. Pía, ¿lo cuentas tú? Y ya, ¿qué es el libro de Berta? Aquí vemos a Berta. Eso, le vamos a dar la enhorabuena a la autora. Berta. Hola Berta, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola Berta. Hola Liz, saludos. Hola Berta. Hola, no te veo muy bien. Berta no pudo leer el libro porque era la letra muy pequeña. Ah, bueno. Sí, y yo le conté un poco de lo que iba, pero ahora nosotros tenemos que darle la noticia a Berta que el 9 de junio a las 6 de la tarde vamos a estar en el centro asturiano. La Casa de Asturias. La Casa de Asturias en el centro de Madrid, donde se va a lanzar la novela y van a estar presentes varias de las personas a las que ella quiere entregar el libro y va a ser un lanzamiento homenaje. La presentación del libro de Berta. Enhorabuena, Sí. Berta. Muy bien. Estáis todos invitados, ¿eh? De momento, informalmente. Cuando tengamos algo formalmente. Tenéis que saberlo. Aquí Esto es... les puedo mostrar la cara, el libro. Sí. Se puede adquirir en Amazon, dicen. Sí. Bueno, pues vamos a pasar la siguiente. Es Concha y luego de Concha Dolores. Pero antes de Concha, a ver dónde estamos, ya te veo, Concha. Os voy a leer un pequeño fragmento de Munra. ¿Quién es Munra? Pues Munra es el marido de la madre de Luismi, y muy poquito. No quería levantarse, pero ya no soportaba más el calor de aquel cuarto, ni el hedor de su propio cuerpo, ni el vacío en la cama que compartía con Chabela. Así que se puso de pie como pudo, agarrándose de los muebles y hasta de las paredes, y salió al patio a mear y a lavarse. Y quién sabe qué horas serían, pero el chamaco aún no daba señales de vida, y ni las daría aquel día, pues desde el patio Munra alcanzó a verlo atravesado sobre el colchón que ocupaba casi todo el piso de su cuartito, su casita, como él lo llamaba, con la bocota abierta y los párpados entrecerrados, casi morados de lo hinchados. Seguramente tardaría otro día en despertarse, a juzgar por la cantidad de pastillas que se había metido la noche anterior. Y efectivamente, el pinche Luismi no revivió sino hasta la noche del domingo. Bueno, pues pasamos a Concha. Concha, ¿qué te ha parecido? Bueno, me costó muchísimo leerla, algunas partes la leí 2 veces y la sensación que tengo finalmente es un poco de enfado. Me enfada esta autora, no sé, me enfadó un poco. Bueno, yo creo que tiene muchos valores descriptivos, por ejemplo, no sé, describe muy bien la fuerza de la mirada, de las palabras, los silencios, las sombras, las posturas, y las describe tan bien que casi las vemos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de la abuela
antes de morir, que murió temblando de odio en brazos de su nieta y mirándola, ¿no? Entonces es como que uno se puede imaginar una mujer muy enfadada mirando con mucho odio a su nieta porque había delatado a una persona querida por ella, creo que era el nieto, y muriendo de odio en brazos de su nieta. Entonces, bueno, pues eso tiene muchísima fuerza. Tiene mucha fuerza eso y tiene mucha fuerza de arrastre. El lenguaje ese que no tiene puntos ni comas, que es un lenguaje seguido, que te arrastra hasta entender la frase, ¿no? Porque no es lo mismo una frase que tenga sujeto, verbo y complemento, como decíamos antes, a una frase que, bueno, pues empieza en un momento y acaba como 5 líneas más tarde, y entonces eso te va arrastrando. Y eso me parece que está muy bien conseguido, ¿no? Conseguir describir con mucho detalle toda esa sutileza de la interacción, los perfumes, los silencios, las sombras, las posturas, el calor, en fin, todo eso, ¿no? Pero también me parece que tiene importancia, que muestra cómo las palabras, esas palabras que a muchas son muy desagradables, pues significan muchas cosas, porque no es lo mismo cuando uno de los personajes dice cabrón o chamba o hija de la chingada o pinche, cuando según como lo dicen los personajes significan cosas distintas, y eso me parece que está bien, que está bien reflejado, porque evidentemente hay lenguajes que como son pobres, pues cada palabra tiene como muchos significados y depende del contexto, pues significan una cosa u otra. Pero eso también dificulta bastante al lector la interpretación de las situaciones, sobre todo porque esas palabras son palabras de un argot que para nosotros es distante. No obstante, creo que al principio se hace más difícil, pero luego, como muchas palabras se repiten, y bueno, pues es más fácil, va empezando a ser un poco más llevadero la comprensión del texto. Pero lo que a mí y bueno, y yo escuché un par de conferencias, o bueno, digamos, de webinars de ella hablando del libro y hablando con unas personas. Había un escenario así parecido a este, en el que ella contaba sobre todo a una gente joven cómo había hecho la novela y bueno, por qué y tal. Y contaba que fue a una zona, ella no era de allí, pero fue a esa zona y vio cómo hablaban, ¿no? Sobre todo en un bar, oyó cómo hablaban y entonces se le ocurrió hacer un relato con ese tipo de lenguaje, también bueno, pues para reivindicar un poco ese lenguaje y bueno, lo hizo, ¿no? Y de hecho hay una serie basada en esta novela, o sea, al parecer hay una serie de televisión que no sé cuántos capítulos tiene y que está basada. Y claro, es lógico porque es que es una novela, y aquí voy ya a lo que me enfada, es una novela muy gore, es una novela como muy terrible, o sea, que mezcla todo lo malo, es decir, mezcla la violencia de género, el travestismo, la droga, las relaciones familiares horribles, que no se entiende nadie, que se odian mucho, y todo eso tiene mucho morbo, o sea, creo yo, y bueno, pues claro, pues es un poco carne para los ojos, carne para comida, es un poco, y no me parece que refleje la realidad de verdad de una clase social o de un grupo. Me parece que exagera mucho y entonces no me parece realista, me parece demasiado crítica, no me parece realista, me parece condenatoria, no me parece, o sea, no me parece que eso refleje una realidad, me parece que tiene un tono muy condenatorio, que a mí no me gustó.
Muy No me gustó porque es como que no veía la humanidad de ninguno de los personajes, no veía la ternura, nunca vi nada, o sea, o vi muy poco en comparación con todo el horror que aparece ahí. Y pues eso me planteo yo que la gente que toma esto por realismo se equivoca, no es un realismo. Bueno, eso es lo que quería decir, nada más. Ha quedado muy claro, muy bien descrito, preciosa tu opinión. Vamos a continuar ahora con Dolores y después Eduardo, en este orden. Dolores. Pía ha levantado la mano. Pía. Bien, Pía. Pía. A Sí. ver, Pía. Me parece tan interesante lo que has dicho, Conchi, pero la novela está basada en un grupo, es ese grupo, no está hablando de la clase social de los pobres, no está hablando, sino que ese grupito que se junta en las noches a drogarse y se prostituye, son estos 5, ¿no? que tiene el paralelo de las prostitutas, que son las madres, o sea, muchas protagonistas son también madres de uno de los chicos de los chicos que se drogan. Sabemos muy poco de la parte evangélica, que es la mamá que está siempre rezando. Entonces yo sí creo que es realista. Este mundo de este grupo de drogadictos, prostitutos, que están encerrados en esta realidad. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con Dolores. Dolores. Bueno, vamos a ver, yo hice un adelanto cuando Silvia rompió el hielo diciendo que no le gustaba. A mí la novela me resultó profundamente desagradable. Eso existe, no me cabe la menor duda de que es un grupo, es la denuncia, es lo que sea de ese grupo, pero habiendo tantas cosas que leer, yo prefiero otras. Es así de simple. Entonces, en ese sentido no me gusta. En cuanto al estilo, digamos que yo por disciplina tengo costumbre de leer al menos media hora en alto para seguir manteniendo determinadas capacidades. Leer una novela de este estilo para eso es prácticamente imposible. O sea, es que no te llega al resuello. Y a mí no me gusta esa forma de escribir. Sin duda tiene muchísimo mérito y la novela es buena. Tiene cosas que yo destacaría, por ejemplo, contraponer la imagen de la bruja vieja y la bruja joven. Es muy curioso porque la bruja vieja tenía una función social muy importante. Ella ayudaba con los abortos, los no sé qué, los no sé cuántos, le daba las hierbas, tenía una función social. La bruja joven decide que hay que mercantilizar aquello y sacar pelas. Y entonces al final acaba muerta, por un tesoro que no existe. Lo mismo que las armas de destrucción masiva no existieron y acabaron con Irán y con Irak y con todo eso. O sea, es el puto mundo actual que a mí no me gusta nada. Y entonces yo prefiero otro tipo de cosas. Luego es como... no tienes un remanso de paz, no hay ninguna, quizá hay una cierta ternura cuando el otro protege a la niña y tal, pero tampoco lo ves. No me gustó, no la disfruté. Muy bien. Pues, sin duda es una gran novela, no me cabe la menor duda, expresa bien lo que quiere expresar, pero muy claro. puestos a elegir, yo elijo otras cosas, no me gusta la Muy novela bien. negra. Carmen Mola ganó premio y tampoco me gusta porque son 3 escribiendo y lo lograron. Y hay muchas cosas por ahí que son muy buenas y que yo no las leo. En cuanto al lenguaje, yo no tengo dificultad porque los periféricos, y me refiero a los canarios y me refiero a los de toda Iberoamérica, conservamos muchos arcaísmos del lenguaje y muchas construcciones gramaticales que no nos son ajenas en el lenguaje en el léxico mexicano y que las entienden. No me es difícil. Muy bien. No me es lejano, pero... Muy bien, Dolores, pues ha quedado muy bien expresado lo que cuentas.
Lo cierto es que si leemos literatura, buscamos sensaciones, buscamos emociones y pasamos un rato agradable. Y me parece muy bien. Y luego cada uno proponemos los libros que también son las dos cosas. Yo simplemente digo que es buena, pero no me gusta. Antes de pasar a Eduardo, le voy a pedir un pequeño permiso y voy a leer un fragmento de Norma, que como mujeres la entendemos perfectamente bien. Con Norma dice: había algo en el llanto de aquel crío que a Norma, acostada en la cama de al lado, le ponía los pelos de punta. Y de no haber estado amarrada al barandal de la cama con aquellas vendas ásperas que ya le tenían la piel de las muñecas en carne viva, se habría llevado las manos a las orejas para tapárselas, para no tener que escuchar los berridos del niño ni los arrullos melosos de las mujeres de la sala. Es más, de no haber estado amarrada a la cama, ya habría salido corriendo de ahí, lo más lejos posible de aquel hospital, de aquel pueblo horrible, aunque fuera descalza y con esa especie de bata que le dejaba descubierta la espalda y las nalgas, sin nada abajo más que su propia carne tumefacta, todo con tal de alejarse de aquellas mujeres, de sus ojeras y de sus estrías y sus quejidos, de sus niños flacuchos con labios de rana mamando de sus pezones negros. Esta es Norma. Bueno, Eduardo. Hola. Gracias. Bueno, Julia, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué eras de lo que no te gustaba? No me gusta, no he logrado sumergirme en la novela. Parece Eso bien. me ha hecho pensar también en lo que es la propia experiencia de la lectura. Y relacionado con lo que es la experiencia de la visita a una ciudad, a un museo. Es decir, la belleza de la situación o el interés de la situación no está solo en el objeto, sino en las condiciones de la experiencia. Y yo he de reconocer que el libro lo he leído en el formato digital que nos pasaron en un teléfono móvil. Entonces, observar lo que es una pantalla de un móvil maciza, sin márgenes y un texto que no tiene tampoco separaciones. Entonces era como un ladrillo infranqueable, ¿no?, que requería un esfuerzo físico, realmente, que estaba por encima de mi interés. No he logrado entrar, o sea, indudablemente he leído como un tercio de la novela, por tanto no voy a dar una opinión, pero estoy muy interesado y lo dije, que saber en vuestras opiniones, porque yo creo que a mí me ha faltado esa inmersión, porque no encontraba el contexto. Entonces me metía y encontraba un espacio sórdido. Yo creo que esa es la expresión, o la palabra que responde a lo que yo sentía. Todo era sórdido, como se ha dicho ya, todas las situaciones, pero necesitaba yo saber dónde está ocurriendo esto, es decir, qué otro espacio hay desde el cual se puede ver esa situación, ¿no? Si no, me parecía, pues realmente, como ha dicho Concha, un poco irreal en cierto sentido. Es decir, es un cúmulo de experiencias terribles, de desarraigo, de sufrimiento, de desamparo absoluto, pero sin ninguna contextualización, es decir, que desde el propio México, desde dónde, ¿no? Y esa es un poco mi impresión, ¿no? Y bueno, estoy escuchándoos con mucho interés. Yo creo que habéis dado opiniones, las opiniones sobre todo positivas, que me están haciendo pensar, obviamente, y interesarme de otra forma, pero también he de reconocer que no me ha interesado, que no he logrado, y hay un momento que dices, no me merece la pena. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo. Lo cierto es que me ha recordado cuando vas a una ciudad hermosísima y vas con fiebre
no ves la ciudad. Es No la ves. fiebre la que te impide valorar el entorno y sí. Y las condiciones objetivas de la situación. Sí. Yo prefiero me pasó por ejemplo en Venecia con la Plaza de San Marcos llena de gente, Ya. prefiero no ir hasta Ya. no tener la ocasión de ir de noche y que no hubiese nadie, entonces sí la puede, pero Ya. atiborrada de gente, y esa era la sensación que tenía, una pantallita llena de letras, sin márgenes, sin nada. Yo estaba A eso es lo agobiado. que se le llama calidad de vida. Cuando coges un libro bien escrito, que ves que tiene la letra proporcionada con los claros y que en un golpe de vista, eso se llama calidad. Y la otra, no Cada sé vez si necesito más el papel, he de reconocerlo, que para mí es muy diferente la lectura sobre papel que sobre las pantallas. Ya, yo leo en la tablet. Y la otra cosa que no sé si responde, pero la buena voluntad va ahí, pero ya sabemos que la buena voluntad está llena de errores, es que la novela se desarrolla en una comunidad marginal de la Matosa, que es un pueblo rodeado de caña de azúcar y pozos de petróleo. Es decir, que también es árido el sitio en el que están. No es un sitio hermoso, no, también es árido. Toda la novela, la película, porque está tan viva que la imaginas, es árida. Pues yo creo que estáis todos. ¿Me he dejado alguno en el tintero? Pues nada. Entonces, sí. No, perdona, están José Carlos y Alicia. Eso, Y ¿dónde Alicia, está ¿no? José Carlos? Es que no se les ve, pero aquí están Es que conectados. como hoy no salen todos en la pantalla, Claro, José Aquí Carlos estamos. estaba, pues Y Alicia está aquí, también, José. ¿eh? Alicia no está, ¿no? Sí. Alicia, que Ah, sí pues está. José Carlos, te Alicia, sí. toca a ti. Y discúlpame, Alicia, que no te he visto. José Carlos. Ahí, nada. Luego Alicia, Bueno, mira, no, gracias, yo María. no, que estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado. Me parece que lo que pasa es que yo la novela al final no he podido terminar de leerla, ¿sabes? Empecé a leerla al principio y al final pues me ha complicado la vida y no he podido leerla. Así que pues no sé. Yo el tema de las brujas me parece muy interesante y tal. Es verdad que es un poco macabra la perspectiva de la novela. Es un poco así, no sé, muy dura, ¿no? Y no sé. Pero bueno, bien. Y nada más, pues muchas gracias, de verdad, ¿eh? Pues nada, José Carlos, a ti. Alicia, porfa. Muy breve. Menos mal que no tenías prisa, que si llegas a tener prisa, vosotros No, ponedme no. en mi sitio. No, muy breve. Comparto muchas de las opiniones de todos lo que habéis estado aquí, pero sobre todo una, como Dolores. Yo leo un libro para disfrutarlo y desde luego esto ha sido un dolor leerlo. Tuve una barrera aproximadamente como Silvia en la página 40 o 50 y lo dejé durante 15 días porque yo digo, si es que yo, ¿por qué estoy leyendo esto? Es que no me interesa para nada y no entiendo. Pero sí lo que quería decir es eso. Estos autores que escriben tratando de ponerlo todo lo más complicado posible para el lector, al final me da por pensar que quieren hacérselos interesantes y por eso complican el lenguaje, complican el escribir sin puntos, complican la fluidez entre los personajes, que no, en algún momento no sabes quién está hablando ni quién está contando la parte de su forma de ver de las cosas. No lo sé, es una opinión simplemente. Pero gracias, Pía, porque yo no hubiera sido nunca capaz, si no fuera por el taller de lectura, de terminar el libro. Y de conocer este tipo de libros. Bueno, pues os voy a leer otro párrafo de un segundo, un poquito más, del Munra. Y ya es el último. Porque la verdad era que el comandante Rigorito, la muerte de la bruja le valía 3 toneladas de verga. Y lo único que el culero quería saber era dónde estaba el oro. ¿Cuál oro?, gritaba Brando, y ¡zum!, un madrazo en la boca del estómago. Dime dónde lo escondiste, y sucutum, un tablazo en los riñones antes siquiera de poder contestarle que no sabía, que si el vato pudiera leerle la mente, carajo, y así puedo estar toda la noche. Matachotos, esta madre es mi deporte, así que canta, ¿dónde está el dinero?
¿dónde lo escondiste? Sentía los riñones molidos por dentro y la carne de las nalgas lacerada por los tablazos. Pero, eso sí, los muy cabrones tuvieron el detalle de no pegarle en la cara, para que los periodistas pudieran tomarle fotos mañana y que luego no anduvieran chismeando de que lo madrearon para que confesara. Eso dice el último. Pues daros las gracias, despedirnos tenemos con el taller de la próxima la fecha, que esto es una tentativa, luego entre todos, pero en principio la próxima fecha sería el lunes 18 de mayo. Ha pasado, no sé, es el lunes, yo creo que ya ha pasado San Isidro, pero bueno, se queda ahí, si queremos cambiar, se cambia entre todos. Lunes 18 de mayo. Bienvenidos, ya está aquí, oh, ya está aquí. Tiempo para compartir. Bienvenidos a Tiempo para Compartir.